bienvenidos a nuestro primer bloque del día de nuestro proyecto Mi Empresa Continúa, a cargo de nuestros colaboradores C-Hub, ReproLatam, Amexicor y Consúltanos. Esta mañana nos acompaña el maestro Eric Herrera con el tema HACCP básico, su importancia en el sistema de gestión de inocuidad. Eric es maestro en finanzas y médico veterinario de profesión por la UNAM, auditor y capacitador de plantas TIF en Zagarpa. También es auditor y capacitador del sistema HACCP por la Organización Mundial de la Salud y miembro de la Alianza HACCP. Es implementador del sistema de gestión de inocuidad aceptados por la GFCI, Global Food Security Initiative, en los diferentes niveles de producción desde primaria hasta procesamiento. A lo largo de más de 15 años, ha desempeñado diferentes funciones en un gran número de plantas procesadoras de alimento, como gerente de calidad, planta y operaciones. Sin más, le cedemos la palabra al maestro Eric Herrera. Buenos días. Bueno, pues dándole continuidad al tema de nuestro tema pasado, donde revisamos un poquito de los requisitos del HACCP y los 5 pasos previos al HACCP, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer una presentación que nos va a hablar de los principios del HACCP o del contenido que debe de llevar este sistema HACCP. Les recuerdo que HACCP pues, quiere decir que es un sistema de análisis y puntos críticos de control, es decir, es un sistema documental que se tiene que realizar y posteriormente instaurarlo o implantarlo dentro de la operación o dentro del proceso de cada planta en particular. Entonces, esto nos indica que el HACCP pues, es un traje a la medida, es un documento, es un sistema que se crea para un proceso en particular. No se puede replicar el HACCP de una planta a otra, aunque sean muy parecidas, siempre habrá sus particularidades. Esta parte, pues no hay que olvidarla. Este es nuestro contenido del día de hoy. Vamos a hacer una revisión de los conceptos básicos del sistema HACCP. Después revisaremos los 7 principios del plan HACCP, que bueno, algunos de ustedes ya conocen, y si no, bueno, trataré de ser lo más puntual y práctico para que puedan entender de qué consisten estos 7 principios. Vamos a hacer un recordatorio de qué es un plan HACCP. Bueno, un plan HACCP está compuesto por el documento escrito, o más bien el plan HACCP forma parte del sistema HACCP. Entonces, el plan es la parte escrita, es un conjunto de procesos y procedimientos debidamente documentados. Esto es muy importante, debe haber ese registro para que pueda ser auditable, con el objeto de asegurar el control de los peligros que resulten significativos para la inocuidad de los alimentos en cierto proceso específico, ¿sí? Estos siete principios de este plan HACCP los vamos a enlistar a continuación. El paso número 1 es realizar un análisis de peligros. El paso número 2 es, con ese análisis de peligro, vamos a tratar de determinar cuáles son los puntos críticos de control. Vamos a establecer los límites críticos para cada punto crítico de control. Vamos a instaurar el monitoreo de esos puntos críticos de control. Se van a establecer acciones correctivas en caso de que esos puntos críticos de control pierdan sus límites críticos a través de acciones correctoras o correctivas. Se va a establecer un plan o un procedimiento de verificación para que se asegure que este sistema funcione y se va a establecer un sistema de documental y de registro para poder llevar estos 7 pasos a un nivel donde se puedan o donde los auditores puedan verificar el cumplimiento del sistema. Analizaremos uno a uno estos 7 principios. El primer principio, realizar un análisis del peligro. En la sesión pasada hablábamos un poco sobre lo que eran los peligros para la inocuidad alimentaria. Hablamos únicamente de 3, físicos, químicos y biológicos, donde podemos distribuirlos a través de una metodología en todos los procesos o etapas de la planta y identificarlos, ¿sí? Entonces, estos peligros, bueno, pues pueden ingresar o pueden aparecer en diferentes etapas del proceso.
Como ejemplo, podemos hablar de que en la producción primaria o en el origen o la fuente de los ingredientes, pues pueden ingresar como materias primas a nuestro proceso. En la propia elaboración, ya en la planta como tal, en las diferentes fórmulas que se realizan para obtención del producto terminado, puede haber peligros. En la propia fabricación, en equipos, tiempos de proceso, etcétera, en la distribución y del lugar de consumo. Como ustedes pueden ver, pues es muy amplio porque pues es una cadena que viene desde el campo, en muchos de los casos, y termina con el lugar de consumo o incluso la propia tienda donde se va a exhibir y se va a vender. ¿Cómo entra este peligro a nuestro proceso? Bueno, pues lo comentábamos hace un momento, a través de las materias primas, los materiales de envase, los agregados al envase, tapas, etiquetas, etcétera, manejo de estantería de madera, en los equipos utilizados, por medio de los empleados, algunos vectores como plagas transmiten enfermedades o posibles peligros, un mantenimiento defectuoso de equipos e instalaciones pueden provocar que tengamos un peligro allí en el proceso, equipos de transporte y las mismas operaciones. Entonces, necesitamos analizar cada una de estas etapas buscando que existan esos peligros. Como recordatorio, bueno, pues recordamos que los peligros pues, pueden ser físicos, químicos y biológicos. Donde los que básicamente nos interesan más serían los biológicos, porque son los que pueden transmitir enfermedades que pueden ser graves para el consumidor. No menospreciamos los otros peligros, pero de alguna manera a través de los prerequisitos podemos controlar estos dos peligros restantes, que son los físicos y los químicos. Correcto. Bueno, este principio lo vamos a dividir en 4 etapas. La etapa 1, que es la identificación del peligro. La etapa 2 es efectuar un análisis de esos peligros. ¿Sí? Posterior a eso, hacemos aquí otra vez el recordatorio de que son peligros biológicos, químicos y físicos, en donde decimos que el peligro en HACCP tiene que ver solamente con agentes que puedan afectar la inocuidad del alimento. Puede haber algún tipo de peligros que a lo mejor no afectan directamente la inocuidad. Esos serán controlados o manejados a través de los prerequisitos que mencionamos en la sesión pasada. Entonces aquí ejemplos de biológicos, aquí estamos viendo una bacteria, químicos cuando se agrega algún aditivo, suplemento, conservador, etcétera, que nos pasemos en los porcentajes de la receta que estamos usando. Y bueno, pues los físicos cuando llegamos a encontrar alguna partícula de metal, de madera, limadura del equipo que tenga roce metal-metal, etcétera, que pudiera afectar al consumidor. Continuamos. En el caso de los peligros biológicos, bueno, pues está asociado a microorganismos que causan un daño a la salud. Generalmente está asociado con los seres humanos, las materias primas y el medio ambiente de una manera intrínseca, es decir, que pues está porque tiene que estar en esos lugares. Y bueno, pues los microorganismos los podemos clasificar en bacterias, en virus, parásitos, e incluso podemos tener presencia de hongos y levaduras. Y estos microorganismos, bueno, pues pueden tener un cierto tipo de patogenicidad o su capacidad de causar enfermedad. Entonces, pues puede ser una patogenicidad que puede ser como una intoxicación, que son, por ejemplo, el caso de toxinas, que pueden llegar a ser muy graves, como el caso de la Clostridium botulinum, infecciones invasivas, donde el agente bacteriano se multiplica, ataca células y tejido del huésped, pues una enfermedad como la salmonela, listeria, algunos parásitos, o puede ser tóxico-infecciosa, en donde el agente biológico reside en las paredes del intestino, son toxinas que causan enfermedad, como el caso de Clostridium perfringens o L. coli 0157H7. Entonces, bueno, pues no minimizamos ningún tipo de agente patógeno y al momento de hacer este análisis de peligro, pues tenemos que considerarlos a todos,
Es importante llegar a este análisis pues, con el conocimiento del proceso, haber estudiado un poquito, haber revisado las materias primas, y bueno, pues de ahí nos empezamos a dar cuenta dónde pudiera ser la fuente de alguno de estos agentes infecciosos. Ejemplos de estos peligros biológicos, pues todas las bacterias formadoras de esporas, como el Clostridium botulinum, perfringens, Bacillus cereus, algunas que no producen esporas, como Brucellus abortis, Brucellus suis, Campylobacter, E. coli en sus diferentes presentaciones, Salmonella, Staphylococcus, Vibrio, etc. Virus como de la hepatitis E y algunos rotavirus, virus del grupo Norway, y bueno, parásitos y protozoarios, Teniasolium, Teniasaginata, Entamoeba lítica, etc. Entonces, bueno, pues estos agentes pues, pueden provocar infecciones que pueden ser mortales en alguna de las oportunidades que tengan. Pueden provenir de alimentos, principalmente del agua, o ser transmitidos a los alimentos a través de un mal manejo de los mismos por los empleados. Algunos no pueden reproducirse fuera de una célula viva, otros sí. Y bueno, con frecuencia son huéspedes de ciertos animales específicos. Y bueno, pues por eso es la importancia desde que el animal sufre su proceso de faenado o de sacrificio en algún establecimiento apropiado, tener cuidado y las verificaciones que se realizan en esos sitios aseguran que no lleguen estos parásitos a los alimentos. Para que quede un poco más claro, tenemos aquí algunos ejemplos, donde decimos que el Clostridium botulinum, esta bacteria que produce esporas, bueno, pues, ¿por qué es un peligro? Bueno, porque puede causar la intoxicación que afecta a un sistema nervioso central, puede provocar visión borrosa, pérdida de capacidades motoras, incluso puede generar la muerte si no se atiende a tiempo. Otro patógeno importante en los procesos alimenticios es una listeria, la Listeria monocytogenes. Esta no es porula, causa una infección que al inicio presenta síntomas como la gripa y bueno, puede llegar a ser una septicemia o una infección generalizada en todo el cuerpo, causar meningitis, encefalitis, abortos, incluso la muerte. Otro ejemplo es la salmonela, tampoco es porula, causa infecciones intestinales, como náusea, vómito, dolor abdominal. En ocasiones causa fiebre, dolores de cabeza muy fuertes y también puede provocar la muerte en personas que están comprometidas inmunológicamente. Algunos virus como la hepatitis A, el virus Norwalk, pues se confunden muy fácilmente con cualquier otro tipo de padecimiento. Siempre hay fiebre, hay dolor. En el caso de la hepatitis, bueno, pues un signo evidente es la ictericia o el color amarillo de las mucosas y de la piel. Pero bueno, es importante que, bueno, cuando se presenta uno de los signos, pues se atienda o vaya directamente con un médico y él pueda diagnosticarlos correctamente y darles el tratamiento adecuado. Es nuestro trabajo como responsables de procesos cuidar que esto no ocurra, ¿no? Si esto llega a pasar, pues quiere decir que nuestro sistema de gestión, incluyendo el HACCP, pues tuvo algún error, alguna falla y tendremos que revisarlo para evitar que vuelva a suceder. Algunos parásitos, bueno, pues sabemos que son más insidiosos en la parte intestinal, ¿no? Con cólicos, dolores, náuseas, vómitos, diarreas, etcétera. Y bueno, pues hay que atenderse con regularidad. En el caso, por ejemplo, de peligros asociados a sustancias o compuestos químicos que puedan causar daños a la salud, pues tenemos también una cantidad importante de agentes que pueden ocasionar este tipo de daños, ¿no? Son compuestos derivados de plantas, animales o subproductos o microorganismos como los hongos que producen micotoxinas que presentan un peligro para el consumidor. Entonces, algunos ejemplos muy claros, bueno, pues todos lo hemos vivido, comiendo mariscos o pescados, en donde sabemos que como resultado de la descomposición
de la carne del pescado, se produce histamina y esta histamina, bueno, pues nos genera una reacción alérgica. Hay gente que es más susceptible que otra y bueno, esta reacción puede ser tan fuerte que puede causar la muerte. También hay algunos productos alérgenos naturales que también son considerados como peligros químicos, como puede ser la leche, el huevo, el trigo, cacahuates, los mismos mariscos, en donde, bueno, pues intrínsecamente no podemos quitarles esta reacción alérgica porque es parte de sus proteínas, están ahí presentes. Bueno, pues tienen compuestos que causan reacciones alérgicas a las personas que pueden ser sensibles. En el caso de hongos o algunos otros granos, pues la presencia de los hongos que van a producir micotoxinas es muy evidente a veces desde que lo empieza uno a consumir, en el caso de las aves o los cerdos, pues hacen efecto en las mucosas de la boca, empiezan a generar úlceras, el animal deja de comer, se pone triste, y son indicativos que nos pueden dar la señal de que algo está mal. Entonces, estos productos considerados como peligros químicos, pues están presentes durante todos los procesos. Y bueno, en el caso de que usemos algún ingrediente como la leche, el huevo, el trigo y demás, bueno, habrá que crear un prerequisito del manejo de estos alérgenos para poder controlar la posible contaminación entre un lote y otro en donde no se ocupen estos productos. Los anteriores, bueno, pues eran peligros químicos que, bueno, son intrínsecos y que existen en la misma materia o en el mismo producto que vamos a usar como materia prima, pero también hay algunos otros que podemos considerar como añadidos intencionalmente, y estos, bueno, pues se hacen a través de las mezclas o de los ingredientes que se van a usar para preparar nuestro producto final. Algunos colorantes como el amarillo 5, el propenitrito de sodio, que es un conservador, agentes sulfíticos que nos ayudan también a controlar el crecimiento de algún agente patógeno. Si no se cuidan los niveles o las cantidades, pues podemos tener presencia de algún síntoma en pacientes. Entonces también es importante tenerlos en cuenta al momento de hacer este análisis de peligro. Y tenemos un tercer grupo que, bueno, pues son añadidos no intencionados o que son totalmente accidentales, ¿no? Y que de repente no nos podemos dar cuenta que, pues, como pueden ser los químicos agrícolas, que pues está permitido su uso, probablemente no se respeten los tiempos de la aplicación y del corte de la planta y puedan llevar rastros o trazas de estos químicos ya a las plantas de proceso. Los propios químicos que utilizamos para las limpiezas, pues también si no cuidamos el manejo, la aplicación, los dosis, cantidades, pues a veces no los consideramos y pueden ser causas de enfermedades, ¿no? Algunas hormonas de crecimiento que se usan en animales, bueno, pues pueden afectar a personas sensibles, no a todos. Químicos de mantenimiento como pinturas, adhesivos, lubricantes, que bueno, pues por la naturaleza de los mismos se tienen que aplicar y no tienen cuidado de aislar las áreas o los equipos que después tendrán contacto con los alimentos y aquí puede haber un riesgo importante, ¿no? Entonces, estos son como los tres grupos más importantes de peligros químicos que podríamos tener en los diferentes procesos. Ahora hablando un poquito de lo que son los peligros físicos, bueno, pues se considera que cualquier materia extraña que se encuentre de manera normal en el producto que pueda causar un daño potencial en el consumidor, como ahogamiento, daño físico o los efectos adversos. Los más comunes pues tienden a ser vidrio, pastillas de madera, residuos de plástico o residuos orgánicos. Aunque ustedes no lo crean, puede haber piel, uñas, cascarón, y tornillos, tuercas, navajas mayores de 7 milímetros. ¿Por qué decimos que son mayores de 7 milímetros? Porque más pequeños pues no los vamos a ver. Arriba de 7 milímetros es altamente probable que los podamos sentir, ver e incluso poder retirar de nuestra boca en el caso de que los estemos queriendo consumir y pues se termina el peligro ahí, ¿no? Pero si son más pequeños de 7 milímetros, pues es muy probable que no los podamos
que no los podamos ver. ¿Qué pueden ocasionar? Bueno, pues desde cortaduras, ¿no? Un debido sangrado, dientes rotos, etc. Algunos peligros físicos que pueden aparecer, bueno, pues son restos de insectos o animales muertos, tierra, polvo, arena, cabellos. Es por esta razón que se recomienda el uso de cofias en todas las personas que procesan alimentos para evitar que estos cabellos lleguen a donde no tengan que llegar. Algunos ejemplos de estos peligros físicos, bueno, pues ya los vimos, pueden ser cortes, este corte puede generar infección, atragantamiento, que yo creo que es lo más riesgoso, que la gente se pueda ahogar por consumir una piedra, un pedazo de metal grande, etcétera, sobre todo los niños, etcétera. Entonces, es un análisis muy, muy básico, considerar todos estos peligros. Si nosotros vemos en un área donde se está haciendo una parte del proceso donde haya vidrio, donde haya madera, donde haya plásticos frágiles, pues tenemos que voltear y hacer un análisis más preciso, tratando de minimizar que ocurra alguna de estas cosas que aquí mencionamos. Entonces, la primera etapa, bueno, pues va a ser el identificar los peligros, ya lo vimos, físicos, químicos y biológicos, y ahora vamos a efectuar el análisis de esos peligros que ya identificamos. Haciendo un pequeño recuerdo de la vez pasada, decíamos que los prerequisitos o las buenas prácticas que se llegan dentro de los procesos, pues tienen que ser lo suficientemente amplias o completas para minimizar la presencia de esos peligros en la operación. Lo que no puedan estos prerequisitos controlar, o los peligros que no se puedan controlar a través de los prerequisitos, pues tendrán que ser controlados por el HACCP. Ese es el sentido del HACCP. Es decir, los prerequisitos no son propiamente parte del HACCP, pero son necesarios para que el HACCP pueda tener ese soporte y poder discriminar y decir, bueno, pues todo esto está controlado a través de los prerequisitos, pero 1, 2 o 3 peligros que identifiqué, no los pude meter a esos prerequisitos, no encontré la forma de meterlos, y entonces los voy a manejar como un punto crítico de control para controlarlos. Espero que eso haya quedado un poquito claro. Entonces, cuando hacemos nosotros nuestro análisis del peligro, también recuerden que este análisis debe ser realizado por el equipo HACCP, por un equipo que se conformó, que es multidisciplinario, que tiene muchas áreas de la planta involucradas, ¿sí? Y vamos a tratar de identificar y evaluar la importancia o el riesgo potencial de cada peligro. Y esto lo hacemos considerando la probabilidad de que ocurra, ¿no? A esa probabilidad nosotros lo conocemos como riesgo. O sea, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un peligro. Entonces, puede ser un riesgo alto, si es que es muy fácil o muy posible que ocurra, o es un riesgo bajo si la probabilidad es muy baja de que se presente. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Y bueno, el alcance de este análisis pues es revisar todos los materiales incorporados, es decir, materia prima, material de empaque, bolsas, grapas, todo lo que se ocupe en la operación, evaluar las operaciones de la elaboración de estos productos, observar las prácticas reales en la operación, es decir, no me puedo quedar con lo que me diga el operario, sino tengo que ver realmente cómo lo hace. Pues tomar mediciones o tiempos, procedimientos, para ver si en alguna situación que esté haciendo el operario no puede aumentar el riesgo de que ocurra este peligro, y después pues sentarse a analizar estas mediciones. Esto es muy importante porque esta es pues el 80-20 del HACCP. Si yo hago un buen análisis de peligro, pues seguramente mi proceso va a estar cubierto y voy a tener muy pocos eventos al año que me puedan ser adversos a la utilidad del HACCP. Bien. Aquí lo menciono, perdón.
Dice, los peligros con baja probabilidad de que ocurran o de escasa gravedad no deberían ser objeto de un análisis básico. Es decir, a lo mejor mi análisis me dice que sí tengo un peligro, que si llegara a pasar podría ser muy grave, pero tiene una muy baja probabilidad de que ocurra. A veces lo que yo recomiendo es que este peligro se considere como un punto crítico de control durante un periodo de tiempo que pueden ser 6 meses, 12 meses, y si no hay eventos, pues estamos corroborando esta premisa, es decir, la probabilidad de que ocurriera era muy baja y en un año pues no pasó nada. Entonces lo puedo quitar y decir, ¿sabes qué? Pues esto que parecía ser un punto crítico y que me hacía ruido, pues mejor lo bajo de nivel y lo meto en un prerequisito y ahí lo mantengo. Habrá quien con la experiencia puede decir, no sabes qué, pues sí es peligroso que pase, pero es un 98% probable que no va a pasar. Entonces, ya sé que si lo voy a medir, si lo meto como un punto crítico de control, pues nunca voy a tener un evento y al final lo voy a tener que quitar. Entonces, de las dos formas es correcto y se puede hacer. Correcto. Entonces, bueno, pues para hacer esta identificación de peligros, el equipo HACCP debe analizar todos los elementos dentro del alcance del proceso, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos en donde pues tenemos materia prima, material de empaque, ingredientes. Aquí estamos viendo que vamos identificando cada una de las etapas y podemos decir que esta tiene peligro biológico, químico y físico, esta nada más tiene biológico y químico, así vamos discriminando y vamos seleccionando dónde puede haber los diferentes peligros. Entonces esta lista nos sirve para identificar y enlistar de manera adecuada y de acuerdo a las características de cada uno de los ingredientes, todos los peligros. Una de las etapas que vimos anteriormente, bueno, era el tener un diagrama de flujo donde conociéramos las diferentes etapas de los procesos y entonces por etapa yo voy aplicando este análisis, ¿no? Etapa de almacenamiento, bueno, pues veo instalaciones, veo las entradas, veo que no hay entradas de insectos, veo que los pisos, paredes y techos sean los correctos, que se puedan lavar, que no sean porosos, que no tengan hoyos, porque ahí se pueden acumular suciedad, bacterias, insectos, lo que ustedes gusten, ¿sí? Y después, ¿qué recibo? ¿Cómo almaceno? Si uso tarimas de madera, si uso tarimas de plástico, cómo es el personal, cómo llega, si se cambia, si no se cambia, etc. Y ahí vamos analizando los diferentes peligros. Decíamos la vez pasada, perdón que sea tan repetitivo, pero bueno, es importante considerar que los programas prerequisitos que revisamos en la sesión anterior, pues tienen que estar bien hechos y deben ser efectivos, ¿no? Por eso hablamos de que debemos de contemplar la efectividad de estos programas prerequisitos, ¿sí? La frecuencia de asociación del peligro con el tipo de productos e ingredientes. Es decir, vamos a poner un ejemplo, hablamos de la sal. Es decir, si yo compro la sal a un proveedor certificado, a un proveedor donde yo le apliqué un prerequisito y lo fui a auditar y revisé sus instalaciones y tiene una buena rastreabilidad, etcétera, 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 pues es mucho más seguro que otro proveedor que pues no conozco, ¿no? Pues la probabilidad de que me traiga algo en su sal o me mande sal contaminada con algún peligro, pues aumenta considerablemente. Entonces, simplemente por tener ese prerequisito, pues ya voy discriminando y voy diciendo cuáles pueden ser más riesgosos o cuáles no son tan riesgosos. Obviamente, pues también tiene que ver con la probabilidad de que tengan contacto directo con el producto terminado. Es una bolsa de plástico donde vamos a meter un jamón, ¿no? Vamos a meter no sé, una salsa, una sopa, pues esa bolsa debe ser grado alimenticio, debe estar totalmente limpia, sanitizada, desinfectada, para que yo la pueda usar. Entonces, necesito comprarle a proveedores que me den esa certeza. También es importante revisar pues, con qué frecuencia ocurre dentro de las instalaciones, ¿no? Eso nos dice mucho de dónde pueden estar los problemas.
Es claro que todo esto va a depender pues, de la propia composición del alimento, en donde, bueno, pues estamos buscando factores que puedan potencializar la contaminación, como el pH, la acidez del mismo producto, la actividad de agua, que se conoce como AW, ¿no? ¿Sí? Entonces, pueden inhibir o pueden promover el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Factores extrínsecos como nivel de oxígeno, condiciones de temperatura. En el caso de que pues, a lo mejor estamos enlatando, estamos haciendo un enlatado, pues obviamente pues tenemos que tener mucho cuidado que ese enlatado pues cumpla con los requisitos para evitar que se formen bacterias anaerobias, ¿no? En el caso del Clostridium perfringens es una bacteria anaerobia, entonces tenemos que estar muy seguros de que no vamos a cerrar esa lata porque todo lo que va adentro está totalmente limpio de esta bacteria. Consideraciones del proceso, obviamente los procesos deben estar estandarizados, deben ser procesos revisados, análisis de tiempos y movimientos, que no lo hagan en más tiempo de lo que se necesita, porque mientras más tiempo pase el producto expuesto al medio ambiente, pues es más fácil que se contamine. Las condiciones de almacenamiento y transporte, incluso el cliente final en el sentido de capacitar de cómo debe de almacenar y cómo debe manejar nuestro producto. ¿Sí? Esto debe de venir claramente ilustrado en la etiqueta para que no haya error al final. Bueno, solo para hacer un pequeño recordatorio, estamos de acuerdo que pues, el concepto de inocuidad pues, nos habla de que es inofensivo, que no causa daño. Hoy en día ya se considera que debe ser una propiedad de los alimentos, no es un valor agregado. Es decir, un alimento que no sea inocuo, pues no lo podemos considerar un alimento. ¿Sí? Esto pues tiene pocos años que se instaló de esta manera. Entonces, un alimento que causa daño, pues ya no fue un alimento. Entonces, es una premisa que debemos de tener siempre presente en nuestros procesos. También estamos de acuerdo que, bueno, los diferentes peligros pueden ser físicos, químicos y biológicos, y que todos ellos pueden ser causantes o generar un daño al consumidor si no son controlados adecuadamente. Algunos ejemplos de peligros, bueno, pues podemos hablar de peligros físicos como aumentos de metal en nuggets de pollo, ¿no? Algo que llegó a pasar, fue muy sonado, pero bueno, pues esto fue un tema de un mal mantenimiento, de una mala supervisión por parte de la gente que cuidaba los equipos que fabricaban los nuggets, ¿no? Entonces ahí pues un prerequisito falló. Ejemplos de peligros químicos, residuos de medicamentos por tratamientos veterinarios que no mantenemos o cumplimos con el tiempo de retiro, que puede ser de 30 a 45 días. Es decir, yo le puedo aplicar un medicamento, sí, si el animal lo requiere, se aplica, pero tengo que dejar pasar 30, 35, 40 días para poderlo mandar al sacrificio y que esos residuos que están en el tejido del animal no sean posiblemente consumidos por el humano. Y bueno, pues los biológicos, pues ya los vimos, son los principales patógenos con los que convivimos día a día en las plantas de alimentos, es Salmonella, E. coli, Campylobacter jejuni, es en un anuncio en la tele decían que era la bacteria agua vacaciones, ¿no? Que era el que siempre me fastidiaban las vacaciones, Staphylococcus aureus, etc. También estamos de acuerdo que dijimos que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un peligro, ¿no? O de consumir un peligro. Por lo tanto, peligro es diferente de riesgo. ¿Sí? Entonces, el riesgo es la probabilidad de que ocurra el peligro. Y el peligro en sí pues son tres: físico, químico y biológico. Un poquito más de claridad al tema. Aquí en la imagen 1, pues el peligro pues es la serpiente, ¿no? Y el riesgo de la mordedura es muy alto, ¿no? Por obvias razones, no hay nada que lo contenga, es un niño indefenso, no sabe qué está pasando y es probablemente
un 99.9% que la serpiente lo pique. Y en el otro ejemplo, pues tenemos a la misma serpiente, pero pues está en una jaula, está en un serpentario, está cerrada, tampoco se observa a nadie a su alrededor, entonces la probabilidad de que te muerda o el riesgo de que te muerda es muy bajo. Entonces, esto nos va a permitir poder hacer ese análisis, ¿no? Ya encontré, si hay un peligro, puede ser muy alto porque no están los controles, que esos controles son los prerequisitos, o puedo tenerlo controlado, ¿no? Aunque el riesgo que podamos tener es muy alto, pero pues el riesgo de que ocurra es muy bajo. Otro ejemplo, si yo muelo carne en un molito, ¿no? Y lo mando directo al empaque y no hay un prerequisito aquí que verifique o que controle, pues probablemente se le vaya un pedazo de metal o una bolsa o no sé. Pero si esto lo empaco y lo meto a un detector de metales, lo más probable es que no pase esto. Entonces, todo va a depender de que nuestros prerequisitos estén bien montados y estén bien establecidos y los procesos sean los adecuados. Si yo hago esto y lo hice durante 10 años y nunca me pasó, pero en el 11 me va a pasar. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, tomar la experiencia de esta persona y decir, ¿sabes qué? Pues yo necesito un detector de metales, lo empaco, lo paso, verifico que esto no me vaya a pasar y nunca va a ocurrir. Sí, aquí dice que hay un riesgo moderado de morder la hamburguesa con fragmentos de metal, ¿no? Y aquí va a haber un riesgo bajo de morder la hamburguesa. ¿Por qué? Porque ya lo pasé por un detector de metal. Bajé o disminuí el riesgo. Correcto. Otro ejemplo que también ha pasado, resulta que en un sándwich pues, apareció un cuchillo, ¿no? Aquí, bueno, pues el riesgo es moderado, pues porque el tamaño es muy grande, ¿no? O sea, nadie lo va a morder, ¿no? Se va a dar cuenta, ¿no? Pues el riesgo es moderado de abrirse la boca porque pues, el cuchillo se ve, se observa este tamaño suficientemente grande para que no pase eso. Y este es de un riesgo más bajo, ¿no? Porque al final, pues, cuando ves la cabeza, pues no lo vas a morder, ¿no? Es demasiado grande para que esté como un nugget, ¿no? Entonces disminuye el riesgo. Entonces, los peligros son diferentes a los riesgos. Probabilidad de que ocurra este peligro. Otro ejemplo, decimos que es un riesgo bajo, de la boca al comer flan con un palillo. Aquí hay un palillo de dientes, lo logran ver, pero bueno, el tamaño es suficientemente para que sea observado y bueno, pues eso hace que el riesgo disminuya. Si tuviera tu partido en 20 partes, pues probablemente no nos vamos a dar cuenta. Y el riesgo aumentaría. ¿Sí? Ok. Entonces, peligro contra riesgo en la industria nos dice que debemos identificar y controlar los peligros y para disminuir el riesgo de alguien que se enferme o sufra. Es decir, yo capacito e informo cuáles son los peligros, los identifico, los trato de controlar por medio de mis prerequisitos y eso hace, nada más por haberles hecho un análisis de peligro, que el riesgo disminuye. Ya ese simple paso me genera que el riesgo sea menor que de la forma que no lo hubiera yo hecho. Entonces, volvemos con los prerequisitos, decimos que estamos de acuerdo porque son los procedimientos, incluyen las buenas prácticas de manufactura, que proporcionan las condiciones de operación básica que se requieren para cimentar el sistema. Acuérdense que el sistema HACCP está formado por el plan HACCP y los prerequisitos. El plan HACCP es la parte estricta del HACCP y los prerequisitos, bueno, también son documentos escritos que se aplican ya en la operación
y en conjunto y en su aplicación dentro de la operación o el piso de las plantas, ya se considera como un sistema HACCP. Estamos de acuerdo que entonces el sistema HACCP es más preventivo, ¿no? Que se enfoca en la identificación y evaluación y control de los peligros que pueden afectar la inocuidad de los alimentos que no pueden ser o que no pudieron ser controlados por los prerequisitos. Entonces, esta evaluación se basa en esas dos cosas, en la probabilidad de que exista el peligro o en la probabilidad de que esté el peligro y la probabilidad de que ocurra ese peligro o el riesgo, ¿no? Entonces, se hace una matriz en donde tenemos por un lado la probabilidad de que ocurra contra si ocurre, qué severidad o qué tan grave puede ser. Entonces, aquí tenemos que puede ser muy alta, media o baja, y aquí la probabilidad puede ser muy remota, baja, media o alta, ¿no? Entonces, los que se van a convertir en punto crítico de control o debieran convertirse en un punto crítico de control son los que tienen una probabilidad alta de que ocurran, pero que además que si ocurren, la severidad o lo grave de este peligro también es alta. Entonces se convierte en un daño potencial que sería este, ¿no? Todos estos que están en color como carne, dice que es un daño de alto riesgo y pues deben de aplicar medidas de control, es decir, que a lo mejor aquí fallaron nuestros requisitos. Y estos puede ser una probabilidad muy remota, aunque la severidad sea alta, pues no las debemos de contemplar en el HACCP, porque estos se controlan con los requisitos. Ok. Esta hoja de evaluación, bueno, pues nos tiene que dar las herramientas para justificar la decisión del punto anterior. El punto anterior es el punto 3, o sea, ya hicimos la evaluación de este peligro, ¿no? ¿Sí? Aplicarle las medidas de control y señalar si va a ser un punto crítico de control o no. Correcto. Entonces, una vez que ya conocí los peligros, que ya hice el análisis, que ya hice mi tablita, severidad contra probabilidad, que ya determiné todos, cada uno de los ingredientes, todos los metí o los sometí a esta tablita, pues entonces ya puedo decir cuáles pueden ser un punto crítico de control o ¿no? Entonces, de acuerdo a este sistema de análisis, este equipo HACCP definirá cuáles son los PCCs o puntos críticos de control. Hay otro término que se conoce como PC, que es una etapa del proceso en donde un peligro biológico químico puede ser controlado, que es un punto crítico, pero no va a ser un punto crítico de control como es el del HACCP. Etapa del proceso donde se puede aplicar una medida de control y ese control es esencial para prevenir, eliminar o reducir un peligro a un inofensivo para los organismos. Es decir, es grave, si ocurre, es altamente probable que pase, entonces yo tengo que crear algo específico para controlar ese peligro. El mismo HACCP nos ofrece una herramienta que se conoce como árbol de decisiones, que bueno, es una serie de preguntas en donde, bueno, lo vamos, una vez que hicimos el anterior cuadrito de probabilidad contra perseverancia, sí, aplicamos estas preguntitas. Y entonces podemos decir si es un punto crítico de control o no. Aparentemente pudiera ser, pero cuando vamos contestando las preguntas, pues nos damos cuenta que no es un punto crítico de control. Entonces, estos árboles de decisiones pues se tienen que aplicar dentro del proceso y pues dejar de evidencia de que se aplicó y que se usó para determinar que algo va a ser un punto crítico de control o no. También es importante considerar que ningún número de puntos críticos de control es requerido en un HACCP, ¿no? Tener muchos puntos críticos puede ser innecesario y puede ser más complejo la implementación del plan. Por otro lado, tener muy pocos puede poner en juego la equidad del producto. Entonces, es decir, la experiencia pues nos dice, ¿sabes qué? Pues con 3 podemos funcionar. Yo tengo dudas, soy inexperto, no quiero quedar con la duda, bueno, pues súbelo a un PCC, analízalo 6 meses, un año, y si ves que no hay nada, ¿no? Porque al final no ha pasado nada,
pues quiere decir que en efecto no era un punto crítico de control. ¿Cómo saber si un insumo o materia prima es un punto crítico de control? De acuerdo al Manual de Aplicación de Análisis de Riesgo, Identificación y Control de Puntos Críticos de la Secretaría de Salud, se puede tener de acuerdo a otro árbol de decisión, ¿no? Este es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, la pregunta 1 nos dice, ¿puede contener la materia prima ingrediente el peligro o riesgo en estudio a niveles peligrosos para el consumidor? Si yo digo que no, ¿no? Que no puede contenerlo, ¿no? Entonces regresa acá y me dice, repetir con otras materias primas o ingredientes. Ok. Si le digo que sí, ok, la segunda pregunta es, ¿puede el proceso incluido el uso correcto del consumidor garantizar la dimensión del peligro? Si yo le digo que sí, entonces me dice que la característica física o química de la materia prima no es crítica. Si yo le digo que no, ¿sí? Que la característica meteorológica, física y química debe ser considerada como un PCC. Esto, por supuesto, que en la práctica no es viable, porque yo no puedo decir que mi materia prima va a ser un punto crítico de control, porque existe un prerequisito de evaluación de proveedores. Entonces, ahí, si yo llego a aplicar esto, pues estoy faltando a un prerequisito, que con ese prerequisito, pues totalmente elimino este árbol de decisiones para determinar si una materia prima es un proceso, es un punto crítico de control. Correcto. Pues una vez que identificamos los puntos críticos de control, se va a hacer una plantilla, ¿no? O un formato en donde, bueno, vamos a empezar a poner información, vamos a poner el nombre del PCC o del control que vamos a aplicar, qué peligro está asociado a ese PCC, pueden ser físicos, químicos, biológicos. Tenemos que instaurar ya sus límites críticos, pues vamos a ver cuáles son, monitoreo, o sea, que al final, pues es la hoja del HACCP, ¿no? Ya identifiqué el peligro, aquí están los 7 pasos del HACCP, ¿sí? Ya sé cuáles son mis límites críticos, ya los establecí, ya tengo un monitoreo, quién, cómo, cuándo y dónde lo voy a empezar midiendo, qué voy a hacer en caso de que se pierda este límite crítico, qué verificación voy a hacer para ver que todo esto funcione, y la documentación pues es el propio documento. Correcto. Vamos a establecer los límites críticos. Bueno, pues generalmente estos límites implican ciertos tipos de mediciones que pueden ser tanto físicas como químicas, como pH, actividad de agua, humedad, ¿sí? Obedecen a algunas normas establecidas o reguladas por las empresas o por los gobiernos. Hay que buscar en fuentes de información, etcétera. Entonces, generalmente, pues un PCC o un punto crítico de control, pues es siempre las áreas de refrigeración, ¿no? En donde en ese termómetro lo que nos permite ver es que de este rango a donde está la zona rosa, pues es nuestra zona de peligro, es donde es el ambiente ideal para que crezcan las bacterias. Pero si yo me voy abajo de los 4 grados centígrados y aquí voy a controlar el producto, pues esta franja pues, desaparece, ¿no? O más bien no me afecta. Pero si yo pierdo el control, ¿no? Porque generalmente la temperatura de refrigeración es de 0 a 4 grados. Pero si yo tengo 4.1, pues ya me puse aquí en los rositas, ¿no? Entonces ya existe un riesgo. Y si tengo 7 grados, pues ya estoy acá, ¿no? Y el riesgo aumenta. Y si tengo 10, pues ya estoy acá. Entonces, este es un límite crítico. Es decir, la temperatura de almacenamiento va a ser de 0 a 4 grados, temperatura de refrigeración, y es de 0 a 4. Si yo tengo 4.1, pues ya me pasé. Entonces tengo que tener una acción correctiva y decir, ¿qué voy a hacer para que regrese esa temperatura? Bueno, pues tengo un procedimiento donde veo si está fallando el equipo, pues tengo otra cámara, lo muevo y lo vuelvo a monitorear. Oye, que pues resulta ser que pues está muy amontonado porque la capacidad de la cámara es de 10 toneladas, tú tienes 20. Bueno, también tengo que darle espacio para que corra el frío entre las cajas y ayude. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de lo que es un límite crítico.
Algunos otros ejemplos de límites críticos, pues es pasteurización, que generalmente hablamos de temperatura y tiempo. Un detector de metales también puede ser un PCC, un horno de secado, curado en salmuera, máximo 200 partes por millón de litros de sodio, fase de acidificación, etiquetado, recepción, ¿no? En el caso de la materia prima, medir histamina, en el caso de pescados o mariscos, niveles máximos de hasta 25 partes por millón. Cuando la norma gasta 50, cuando yo me vuelvo exigente y digo nada más 25. Existen otros límites que no son límites críticos, que llamamos límites operativos o operacionales. Estos límites operacionales son criterios más estrictos que los límites críticos, que son utilizados por un operador para reducir los peligros de desviación. Como ejemplo, decimos que la vigilancia o el monitoreo demuestra que hay una tendencia hacia la falta de control de un PCC. Se puede tomar una iniciativa para prevenir esta falta antes de que se exceda el límite crítico. El punto que se adopta a tal decisión se denomina límite operativo, que no debe confundirse con el límite crítico. Es decir, aquí lo tenemos. Decimos que en el proceso de acidificación nuestro límite crítico es 4.6. Si yo me paso de 4.6, pues ya perdí el control de mi punto crítico de control y va a haber una falla en el hazard. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo digo que mi límite operativo es de 4.3. Si este límite operativo falla y me quedo en 4.4 o en 4.5, el límite crítico del hazard no se pierde. Pues ese es el beneficio del límite operativo. Hacerlo antes de que pierda yo mi límite crítico. Es más estricto, pero que si se pierde, no estamos afectando la inocuidad del producto. El límite crítico del secado es 84.84 de la actividad de agua, y mi límite crítico se pone en 0.80. O sea, si tengo 0.81, 0.82 o incluso 0.83, pues no pierdo mi límite crítico. Obviamente tiene que ver que estas diferencias pues no afecten la calidad del producto. Que no afecten sabor, textura, etc. ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, yo digo que en el corte en rodajas, por ejemplo, en un corte que podemos hacerlo un punto crítico de control porque se requiere, pues yo le pongo que es de 1.8 y si me sale 1.9 estoy dentro de mis 2 centímetros de mi límite crítico. ¿Sí? Entonces, son límites operativos mucho más estrictos. Correcto. Ahora, el punto 4, pues voy a monitorear y vigilar cada PCC, ¿no? Vamos a medir el grado de eficacia, si se necesitan hacer ajustes, determinar en qué momento se pierde el control del PCC y establecer los registros que reflejen el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, vamos a realizar una secuencia planificada de observaciones o mediciones a los parámetros del PCC, es decir, pues a sus límites críticos. Que no se salga de donde yo lo establecí, que tiene que estar ese proceso. Entonces, este monitoreo de los límites críticos pues puede ser por lote, ¿sí? Tenemos que decir quién va a hacerlo, cómo lo van a hacer, qué equipo necesitamos para que lo hagan, en qué hoja se va a registrar, ¿sí? Cómo se va a informar en caso de que haya una desviación. Pues se debe hacer un procedimiento de ese monitoreo de los límites críticos, que es la hojita que les mostré anteriormente. Se van a monitorear, qué se va a monitorear, etc. ¿no? El tiempo se nos termina, esto ya es un poco más puntual el proceso, pero bueno, una vez que ya hicimos ese monitoreo de los límites críticos, pues tenemos que establecer las medidas correctas. Determinar y documentar qué va a pasar cuando se pierda el límite crítico, para que el operario sepa cómo actuar y que no pase mucho tiempo fuera de control, este punto crítico de control. Eso debe estar escrito en todos los formatos para que cualquiera pueda saber qué hacer en caso de que se pierda el control, ¿no? Y entonces aquí está, esta es la tablita que decía. PCC cocción, que es el área de proceso,
El peligro significativo son bacterias patógenas, es un peligro biológico. El límite crítico es que tengo que cocinar a 100 grados centígrados por 3 minutos. O sea, hay alguien que tiene que estar monitoreando que esto ocurra continuamente y registrarlo en el registro que se hizo para tal cosa. ¿Sí? Y con esto vamos a hacer que obtengamos una temperatura mínima de 63 grados por 3 segundos. Entonces, ¿qué voy a medir? Tiempo y temperatura. ¿Cómo lo voy a medir? Pues a través de un termómetro, con un registrador continuo, etcétera. ¿Cada cuánto lo voy a medir? ¿Quién es el responsable? Y la medida correctiva. Si no se cumple con los parámetros de tiempo o de temperatura, se detendrá la línea de proceso y serán los ajustes necesarios. Todo punto usado durante la desviación será ocasionalmente destruido o algún otro proceso, reproceso, etc. Este es en esencia el formato del PCC. El principio 5 pues, es establecer los procedimientos de verificación, que considera la aplicación de métodos, procedimientos, ensayos, auditorías y otras evaluaciones, además de la vigilancia, monitoreo, para constatar si el plan HACCP cumple, ¿no? Entonces, esto nos dice que, bueno, pues por lo menos el HACCP, pues hay que auditarlo de 1 a 2 veces por año para ver que realmente esté cumpliendo con su función, ¿no? Que tengamos actividades de verificación en el caso de calibración, la revisión de los puntos críticos de control, que los registros sean correctos, etc. Pruebas microbiológicas y demás. ¿Sí? Entonces, y el último paso, bueno, pues prácticamente estaríamos hablando de el registro. ¿Vale? Entonces, en realidad, pues todo va junto con pegado. Los tipos de registros del plan HACCP, como parte del sistema de HACCP, se mantienen de 3 tipos de registros, que puede ser el plan HACCP, que es la documentación de apoyo para cuando se realizó, los registros generados por el plan HACCP, que son los monitores del PCC y las medidas de acciones y correctivas, y los registros de las verificaciones. Eso puede ser a través de una auditoría, las calibraciones de los equipos una vez por año, etc. Muy bien. Pues, nuestro tiempo se ha terminado, es un tema muy extenso. Yo quisiera darles las gracias por su atención y bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier duda, queja o sugerencia. Gracias. Muchas gracias a ti, Eric. Damos inicio a la parte de preguntas y respuestas. En este momento todos pueden activar sus audios. Para las personas que nos ven desde nuestra transmisión en Facebook Live, estaremos también pendientes de sus comentarios y preguntas pues, para leerlas y darles respuesta. También les pedimos por favor nos ayuden a contestar nuestra encuesta de salida que va a aparecer en sus pantallas. Aprovechamos también para recordarles que vamos a tener una sesión de asesoría con el consultor el día 2 de junio a las 13 horas. El registro y la consulta son totalmente gratuitas. En el chat podrán ver el enlace para la inscripción a esta asesoría. Ana Contreras nos comenta en el chat, muy completo, bien explicado, muchas gracias. Gracias a ti, Ana, por compartir el tiempo con nosotros y inscribirte a nuestra asesoría. Muy bien. No sé si alguien tiene una duda, pregunta, algún comentario. Tomen sus notas y bueno, si hay posibilidad, pues en la reunión de asesoría, pues podemos comentarlas un poquito más profundamente, ¿no? Claro, si tienen dudas acerca de la matriz, de identificar correctamente sus puntos críticos de control, los esperamos con mucho gusto martes 2 de junio a las 13 horas.